A lo mejor usted lo recuerda, el día de ayer, a esta hora le presentábamos un reportaje, una fotografía de quién es el Toñín, el hombre que es líder de esta red de delincuentes. Son eso, al final del día son delincuentes que operan el tema del robo de combustible, del robo de gasolinas en la llamada zona del Triángulo Rojo. El Toñín, con su grupo, con su mafia, han creado una unidad de crimen organizado que se dedica a saquear el combustible, pero también se dedica a tratar de quedar bien, de estar bien, de ser bien reconocido por la gente de la comunidad. El Toñín y su grupo organizan una gran cantidad de actividades. En algún momento este medio fue invitado por gente de la comunidad a ver cómo, vaya, entregaban juguetes, entregaban artículos a las personas de la comunidad, obviamente disfrazados como personas de bien, personas íntegras, cuando todavía no se conocía, no se sabía quién carambas era el Toñín. El Toñín de repente, vaya, en la comunidad, en la zona, es visto bien, con buenos ojos por la gente de la zona. ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Por qué ocurre un fenómeno de este tipo? Hoy saludamos al sociólogo Héctor Cerezo Huerta, nos acompaña este día en el estudio. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, Bienvenido. buenos días, ¿cómo están? Buenos Gusto días. saludarlo. Psicólogo, perdón, psicólogo. El psicólogo. Psicólogo. Gracias por Se van a estar con enojar los nosotros. sociólogos. Gracias por estar con nosotros. A ustedes. ¿Cómo se va dando un fenómeno de transformación de una persona que está dedicada a una actividad delictiva hasta convertirse en alguien que es reconocido en la comunidad? Digo, si nos vamos un poco más lejos, ocurrió con Pablo Escobar en Colombia, ocurrió con el Chapo Guzmán en algunos poblados de Sinaloa, hoy ocurre con el Toñín en la zona del Triángulo Rojo. Ha ocurrido siempre, de hecho, pero se limitaba a las regiones donde operaban. El problema es que ahora se trata de un fenómeno mediático, un fenómeno de idolatría al delincuente, de fascinación por esta figura del antihéroe. Finalmente, estos personajes son lo que denominamos en psicología arquetipos, es decir, símbolos, pretextos, para que las personas generen hacia ellos o expresen hacia ellos sus más profundos sentires, frustraciones, emociones, muchas de ellas contenidas. El problema es que en una sociedad en la que casi 55 millones de mexicanos viven en pobreza, estos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, cualquier personaje que se muestre solidario, cercano, benefactor con la comunidad, va a ser percibido como alguien con liderazgo. Obvio, me parece que estoy totalmente de acuerdo en esta percepción, es un delincuente. Sin embargo, lo que sucede es que en una sociedad donde predomina una crisis no solamente económica, sino social, cultural, donde hay una percepción absoluta de falta de certidumbre de autoridades, de políticos, aquel, en este caso delincuente, que avanza rápidamente en una sociedad donde tenemos que luchar muchísimo para avanzar poco, se le percibe como una figura de veneración. Entonces, el peligro real de estos personajes es que se perciba la delincuencia como un mecanismo de movilidad social. Wow. Es decir, por eso nos explicamos que niños y adolescentes hoy digan, afirmen que quieren ser delincuentes, narcos o peor aún, ¿no?, huachicoleros, porque en el fondo el mensaje que les estamos enviando a nivel social es que el crimen es un medio por el cual ellos pueden avanzar más rápidamente que por el trabajo consistente, disciplinado, duro. Entonces, esa es una variable, me parece, social, cultural, que está complicando mucho las cosas y que por ello en estas comunidades, estas figuras delincuenciales son objeto no solo de admiración, de veneración, sino incluso de protección, porque los habitantes suponen que al ser fuentes generadoras de empleo, tienen que mantener una red invisible de complicidades y de impunidad. ¿Qué clase de sociedad somos? Pobre, me queda claro, pero que no importa el que me dé, el chiste es que me dé, no importa si es el gobierno, no importa si es el delincuente, para mí está bien. Políticos. Los partidos políticos, así es. No importa el que me dé, él es el héroe, ¿no? Quiero poner un ejemplo que puede contestar esta inquietud.
Nosotros podemos saber perfectamente que fumar puede condicionarnos a desarrollar cáncer pulmonar y otras tantas enfermedades. Sin embargo, en un momento de antojo durante el día, pues fumamos. O igual sucede en el caso de tomar alcohol. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los seres humanos albergamos, a veces de manera más consciente, otras de manera más inconsciente, sistemas de valores contrapuestos. Los seres humanos no somos blancos y negros, somos claroscuros, tenemos partes luminosas, tenemos partes oscuras, no somos totalmente buenos ni somos totalmente malos. Y en este caso, tiene que ver mucho con la percepción. Las personas saben que es un delincuente, asumen que es un delincuente, que hace daño, que es un criminal sanguinario, un psicópata, un sociópata. Sin embargo, mientras me ayude, mientras yo pueda cubrir mis necesidades, pues hago a un lado ese sistema de valores que me puede complicar o conflictar un poco las cosas, en tanto esta visión individualista, pragmática, me resulte conveniente. El problema es que estas personas que están en la comunidad ya transitaron a la conducta, al acto. Yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, personas sanas que no somos sociópatas, reprimimos esos impulsos criminales en actividades socialmente aceptables. Uno puede desde afuera decir, es increíble, imposible que estas personas los apoyen, y en la medida de lo posible yo no contribuiría a esta impunidad, a esta corrupción. Pero las personas que están en estas comunidades, por toda esta dinámica que se ha dado, la prohibición, la militarización, la ausencia de una estrategia integral, porque no todo se soluciona con intervenciones policíacas o militarizadas. Debe haber una estrategia educativa, social, comunitaria, y en especial que prevenga a las generaciones más jóvenes, que son con los que podemos hacer realmente un trabajo consistente. Con los adultos no quiero decir que sea más difícil, pero son precisamente quienes están estadísticamente más involucrados en este delito. Este fenómeno se llama disonancia cognitiva. Una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que siento, otra cosa es lo que hago. Puedo saber, puedo pensar que la actividad de robo de combustible es inadecuada. Sin embargo, ordeño ductos de Pemex y no siento culpa. Mi emoción es no sentir culpa por un acto así. Así operan estas personas. La pregunta es, ¿cambió ya el chip de la gente de esta zona viendo como bueno algo que es malo? Es decir, viendo como que el delito al final del día, pues no es malo, es parte cotidiano de mi vida, y si es algo que me permite vivir, que me permite, usted decía, alcanzar, subir, está bien. Ello implicaría, pienso yo, pues un cambio en el patrón de valores, un cambio en el chip de las personas. Cambió ya. Sí, por supuesto, y creo que eso es, no quiero ser pesimista, por supuesto, pero me parece que ya hay un cambio en el sistema de creencias de las personas. Y cuando hay un cambio en el sistema de creencias, inmediatamente hay un cambio en las conductas y en los afectos de ellas. Desnaturalizan el crimen, el delito, e incluso, peor aún, lo racionalizan. Sí, claro. Si todos roban, ¿por qué yo no he de hacerlo? Pero eso no es más que un mecanismo de defensa para legitimar o justificar de manera muy perversa y de la manera más falaz, más primitiva y menos argumentativa un delito. Que, por cierto, ese es un mecanismo de defensa presente en todas las personas que cometen delitos, en todos los sociópatas. El sociópata es aquel que insistentemente transgrede o viola las normas de convivencia, comete delitos, y el sociópata tiene esta característica, racionaliza su comportamiento. Si todo el mundo lo hace, los políticos lo hacen, funcionarios lo hacen, empleados lo hacen, ¿por qué no lo he de hacer yo? Que eso es finalmente lo que entendería yo que está pasando en esta zona, ¿no? Pero el pretexto, la justificación es muy, muy banal, porque obviamente no justifica un acto de esta naturaleza. Ahora, la pregunta es, ¿cómo corrige eso? O sea, usted hablaba hace un momento, sí, no es suficiente la presencia, la intervención militar de las policías. Usted hablaba de todo un proceso que tiene que ver con cuestiones formativas, educativas, recuperación de valores, pero eso me suena a un trabajo en un plazo larguísimo, doctor, mucho más largo
que el cambio de chip que se acaba de dar, ¿no? Sí, definitivo. De hecho, el problema de la ordeña de ductos de Pemex no es nuevo. No es nuevo, sí. En toda la región de Veracruz, que ya no es triángulo, es franja como tal, quizá ahora es la punta del iceberg, pero ha existido desde hace prácticamente una década. Por lo tanto, la intervención tendría que durar en promedio el mismo tiempo. No, cualquier otra intervención que se esté pensando será sintomática, será una aspirina para un cáncer, porque tendrá que ser educativa con los padres, educativa con los habitantes, de tipo ético, ciudadano, por supuesto también a nivel laboral, y eso no se hace en unos meses, incluso diría yo, ni en un sexenio. Todo cambio social no es de la noche a la mañana. Y en particular, si este cambio en el sistema de creencias que ahora les hace justificar un delito, transitó por una década, pues no estoy equivocado al decir que quizá al mismo tiempo tardemos en modificar estos patrones, estas creencias, estos afectos y estas conductas. Voy más allá con la pregunta de Juan Carlos. Usted hablaba de un plan integral. ¿Qué quiere decir esto? Porque siempre decimos plan integral y nos quedamos con esa idea. ¿Qué es? Ir a las escuelas, pero ¿cómo abordarlo? Hay algo muy importante. Una cosa es información y otra cosa es formación. Podemos ir a las escuelas a decirles a los estudiantes, a los padres, a los maestros que esto es un delito, que es inadecuado, que tiene consecuencias, pero esa información, esos datos, las personas no necesariamente lo traducen en comportamientos, en actos, porque en la parte intermedia de la información y formación está mi sistema de valores, mi sistema de creencias. En la medida en que trabajemos con los sistemas de creencia, los sistemas de valores de las personas, la información que reciban se convertirán en actos de prevención, de cuidado, de evitar este tipo de consecuencias. Y la estrategia integral es fundamentalmente en las escuelas, grupos interdisciplinarios de profesionistas donde existan psicólogos, sociólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, porque también el profesor es imposible que haga todo esto. Ahora los profesores de esta franja están pretendiendo migrar, huir prácticamente, generar permutas porque ya no soportan el nivel de inseguridad e incertidumbre en estos espacios. Fenómenos que ya hemos visto en Reynosa, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que la experiencia nos ha mostrado que el mismo tiempo que se tardó o se demoró en desatender y que en algún sentido se permitió crecer, es el mismo tiempo que demoraremos en cubrir todas esas carencias. Le agradecemos mucho esta mañana al doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo, Héctor Cerezo Huerta, su presencia en el programa. Siempre será muy interesante escucharlo, entender sus explicaciones. Y dice usted, no quiero ser pesimista, pero sí nos deja con un sabor de boca muy preocupante porque hasta este momento no vemos que el tema sea atendido. Y reitero, pues la autoridad tendrá que pensar en establecer convenios con las instituciones pertinentes, no solo con PGR, con Armada, con Ejército, sino incluso con la Secretaría de Educación Pública, que los hay, pero en el ánimo de una estrategia que trabaje con niños y adolescentes. A fondo. Qué responsabilidad. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Les va bien.